Muy buenas noches. Estamos en una transmisión en vivo nuevamente con Salud y Farmacia, organizado por Gestión de la Terapia con Medicamentos. Esta noche me acompaña la máster Vilma Leandro Zúñiga. Ella es psicóloga y tiene una maestría en este desarrollo de proyectos. ¿Es así, verdad, Vilma? ¿Cómo estás? Buenas noches. Evaluación de proyectos y programas de... Buenas noches, Luis Carlos, y a toda la audiencia. Sí, en evaluación de proyectos y programas de desarrollo. Sí. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Bienvenida a este en vivo. Esta es la primera vez que en esta sección, te cuento, Vilma, esta es una sección que estamos desarrollando desde el consultorio de atención farmacéutica en GTM, Gestión de la Terapia, con un objetivo principal de brindar información y educación sanitaria a la población. Hasta el momento hemos estado invitando a colegas farmacéuticos porque la base principal de este emprendimiento es la consulta de atención farmacéutica a nivel privado. Pero hoy tengo el honor de recibirte en esta que va a ser tu casa también, y que desde ya estás totalmente invitada a que podamos este, utilizar este espacio, ¿verdad? Y que puedas aprovechar este espacio. He querido invitarte primero porque considero que eres una excelente profesional, una psicóloga con mucha trayectoria, con un análisis de lo que sucede en la sociedad muy agudo. Y quería conversar contigo esta noche sobre el tema de salud mental. Y quizás mi primera pregunta es, ¿por qué pensar en la salud mental como un aspecto importante de nuestras vidas cotidianas? Bueno, de nuevo, pues muchísimas gracias por la invitación. Me siento, la verdad, muy honrada y motivada a participar en este espacio porque, en primer lugar, porque la salud es una sola, ¿verdad? No es la salud física por un lado y la salud mental por otra. Y bueno, me parece una buena oportunidad para conversar hoy de estos temas en un momento tan, digamos, crítico en términos de la salud como un todo. Respecto a la importancia de conversar del tema, justamente tiene que ver, a ver, la salud en general, la física y la mental, lo que la gente le llama mental, aunque hay algunas personas, algunos colegas que tal vez nos hace un poco de ruido ese nombre, ¿verdad? Pero es un tema, en primer lugar, de todos los días. Es un tema cotidiano, o sea, tenemos emociones, tenemos estados de ánimo permanentemente, ¿verdad? Creo que ahora con el tema de la pandemia ha quedado eso más que claro y más que subrayado, la importancia que tiene esta dimensión de la vida de las personas. Y porque además, precisamente, ha sido un tema como muy metido en la alfombra, ¿verdad? Como cuando uno barre y mete ahí lo que no se ve muy bien, que no puede desechar por otros lados, pero que está ahí y que cada vez se va haciendo un puñito encima de la alfombra, y un puñito, ¿verdad? Y que si no se atiende, si no se evacúa, digamos, de la manera más, de la mejor manera, entonces se puede hacer un problema. Entonces la salud mental o el bienestar en general tiene que ver, se ha hablado poco, porque está también atravesada, ¿verdad? O marcada, es como una marca que tiene la gente, ¿verdad? Eh, y como que da vergüenza. Eso en general, eso es un elemento generalizado. Hay países, por ejemplo, como Argentina, donde es bastante común ir al psicólogo, ir al analista, y la sociedad lo tiene bastante normalizado. O sea, es natural decir que la gente tiene cita con su psicólogo, pero no es lo común. No En es la general, realidad. Sí, no es la hay realidad. mucho, perdón. No es la realidad en todas las esferas, ¿verdad? No, para nada, para nada. En general se lleva con vergüenza, a ver, se trata de ocultar, ¿verdad? Cuando
la persona tiene un diagnóstico, la persona se está sintiendo mal o un familiar, digamos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, si ha tenido la dura experiencia de ser internado en un hospital psiquiátrico o así, eso se carga con estigma y con, como te decía, como con vergüenza. Además de que no se le ha dado tampoco la importancia, ¿verdad? A nivel de políticas públicas en general, en todo el mundo. De hecho, un poco revisando información para este conversatorio de ahorita, el director de la OMS, Tedros Adhanom, creo que se llama, se pronuncia así, decía que si se quiere resolver y salir adelante, digamos, no tan lesionados después de la pandemia, los gobiernos en general y la sociedad civil tienen que plantearse una ruta, un mapa y una inversión importante en atender la salud mental, ¿verdad? Y eso es interesante porque además la salud mental no es solo un asunto de hospitales o no es solo un asunto de LEVAIS o de los médicos o los psicólogos, psicólogas, de los psiquiatras. Es un tema de orden público, de manera que tiene diferentes actores, diferentes gentes que se van a ir involucrando. Y hay un peso muy importante, y eso está súper demostrado, que tienen las comunidades y las redes de apoyo en las familias, no solamente la atención hospitalaria, que sería como el último nivel cuando la gente ya llega porque tiene una dificultad, sino toda la parte preventiva y toda la parte que se puede hacer para, digamos, atajar, para decirlo en términos más coloquiales, ¿verdad? Para atajar a las personas que están presentando alguna sintomatología asociada a un malestar, digamos, psicológico, emocional. No, totalmente de acuerdo contigo, Vilma, porque incluso desde nuestro sector, del sector propiamente farmacéutico, desde el año 2017, la Organización Mundial de la Salud, junto con la Federación Internacional de Farmacia, nos motivan a todos los farmacéuticos a nivel mundial a prestar particular atención en la salud mental. Y es quizás una palabrita, ¿verdad? Eso es como un tema muy sencillo que se ve, pero que realmente abordarlo, porque tenemos que abordarlo desde diferentes esferas. Tomar en cuenta los determinantes sociales de la salud, ¿verdad? Las situaciones socioeconómicas, las situaciones incluso políticas de un país, lo que estamos viviendo hoy en día a nivel de sociedad por una crisis que si el año pasado nos hubieran preguntado esto, hubiéramos creído que esto es una mala película de terror, ¿verdad? Y de esas no buenas. Porque ninguno de los que estamos en este momento nos hubiéramos imaginado vivir o estar en medio, inmersos en una pandemia a nivel mundial, con todas las implicaciones, no solamente de salud, de las muertes que están ocurriendo, de las infecciones que se están dando por las personas, sino que tenemos personas sin empleo, personas que están conviviendo nuevamente en un hacinamiento, si lo queremos ver así, con sus familias o su núcleo más cercano, y eso genera mucho roce, mucho problema, ¿verdad? Quizás es que todas estas situaciones estaban ahí, estaban latentes, pero ahora es cuando las estamos viendo emerger más fácilmente. Y es una responsabilidad de nosotros los profesionales ver cómo poder intervenir en este tema de salud pública. Yo quería preguntarte, porque ahora estabas conversando, que esto es un estigma. Por qué para los seres humanos nos es más difícil conversar de temas de salud mental? Bueno, eh, la pregunta es interesante, ¿verdad? A mí me parece que, en primer lugar, lo que voy a devolver un poquito en el comentario que hacías, antes de la pandemia, algunos números era como que, por ejemplo, habían 800.000 personas se suicidaban en el mundo al año, por ejemplo. Ujú, Y es la segunda causa de muerte en el grupo etario entre los 15 y los 29 años, ¿verdad? ujú. Además, tener claro que es un tema, es incapacitante en el sentido de que realmente le implica a las personas una dificultad para continuar con su vida.
y el nivel de afectación que tienen las familias es muy potente, digamos, es muy poderoso, pero por ser tan invisible y por el tema del estigma se ha invisibilizado y ha costado mucho estudiar qué significa, por ejemplo, para las familias vivir con un paciente que tiene X diagnóstico, ¿verdad? Claro. Bueno, en general, el estigma o la discriminación, un estigma es como una marca que alguien tiene, ¿verdad? Y a veces las sociedades inventan ese tipo inventan en el sentido de que se crean códigos de comportamiento, códigos donde le atribuyen significados a ciertas situaciones, ¿verdad? Como un mecanismo también en lo que llamamos de control social, ¿verdad? Entonces, un estigma en este caso, en el tema de la salud mental, tiene que ver con la discriminación, con la exclusión, y tiene que ver con ese concepto de que la persona que tiene un padecimiento, entre comillas, mental, ¿verdad? Es alguien que está desajustado. Es alguien que no está consciente ni está totalmente en sus cabales para tomar decisiones, ¿verdad? Y Es alguien que encajar en la perdió la sociedad. razón. Sí. Tal vez esa Exacto. etiqueta no te hace encajar en la sociedad. Exactamente. Inclusive hay un famoso filósofo, historiador, ¿verdad? Que se llama Michel Foucault, francés, que estudió muchísimo este tema. De hecho, tiene un libro muy, muy interesante, fascinante, que se llama Historia de la locura en la época clásica. Y él va diciendo cómo, digamos, la locura, hasta el cual, o los locos, como le llamaba también, el lugar social que tenía la locura viene inclusive del lugar social que ocupó la lepra en su momento, en la Edad Media y antes en Europa, ¿verdad? Porque los leprosarios, los hospitales o los recintos donde se ponían a las personas que tenían lepra en ese momento, tenían que estar en lugares alejados de las ciudades por la razón obvia del contagio, ¿verdad? Poco a poco cuando se fue, digamos, corrigiendo, ¿verdad? Y atendiendo el tema y se fue erradicando la lepra, esos recintos empezaron a quedar vacíos y a través de una serie de procesos, digamos, políticos, sociales, culturales y también sanitarios, de repente las personas que empezaron a padecer o a ser diagnosticadas con padecimientos mentales empezaron a ser enviadas como a esos recintos y de nuevo ahí cargaron con el estigma de la exclusión, del aislamiento y tenía que ver con esa concepción del ser humano en ese momento, en el clasicismo y después del Renacimiento, donde el ser humano era solo razón, ¿verdad? Y se privilegiaba eso. Entonces la persona que estaba alienada de sí misma, que no era capaz, ¿verdad?, de enfrentar la realidad, Se excluía. era juzgada y no, era excluida y no, se veía como que no era capaz de producir y en una noción de la productividad muy, digamos, muy economicista, ¿verdad? Entonces, de ahí un poco ha venido como ese estigma y esa idea de que la gente que tiene alguna situación a nivel de mental, digamos, es tachada o es estigmatizada o es aislada y excluida, cuando además se sabe que precisamente un elemento, digamos, de un factor protector y un factor que ayuda a lidiar con eso es la integración social de esas personas, ¿verdad? Es integrarlas, es más bien estar. De hecho, hay un gran movimiento para eliminar los hospitales psiquiátricos, ¿verdad? Y más bien que esas personas sean integradas. Ahora, la salud mental tiene la contraparte, digamos, de la enfermedad mental, pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y esto es muy importante, Luis Carlos, decirlo, ha definido la salud mental no solamente como la ausencia de la enfermedad, sino que la han definido como un bienestar integral, como un bienestar completo, que tiene que ver con el desarrollo de autonomías, de competencias diversas, de habilidades, de un bienestar que implica a nivel material también para que las personas puedan desarrollar sus capacidades y potencialidades hasta donde les
sea posible. Y algo muy importante en este momento, dice la OMS que también la salud mental tiene que ver con la capacidad de las personas de contribuir a sus comunidades, de contribuir con los otros. O sea, la salud mental no es un asunto meramente individual. Tiene que ver con las habilidades sociales y con la capacidad de construir comunidad, con la capacidad de construir relaciones y vínculos humanos más sanos, más horizontales, más respetuosos, más empáticos y más solidarios, ¿verdad? O sea, es una definición muy amplia. Por ejemplo, en un programa de UNICEF que se llama Cantones Amigos de la Infancia o Ciudades Amigas de la Infancia, que surgió en el contexto de la conferencia de ONU Habitat en 1996, ve que interesante esto, y lo quise traer porque me pareció muy interesante. Decían ellos que es un programa especial dirigido a niñas y adolescencia, pero ellos decían que un criterio, un indicador fundamental de medir la calidad de vida, digamos, decían ellos, si una ciudad, o si en este caso en Costa Rica, un cantón, es apto para que un niño o una niña o un joven se desarrollen bien, ahí puede vivir cualquier persona. Ese es el criterio. Qué interesante. Entonces yo me pregunto, exactamente, tenemos nuestros barrios, nuestras comunidades, cantones, son aptos y apropiados para nuestra niñez y nuestra juventud. Y generar, es una... Cuando uno ve los espacios, ¿verdad? Los espacios que se limitan. Las posibilidades de los chicos de desarrollarse, pareciera que estamos como debiendo, ¿no? Incluso, y es un tema social o de estructura de nuestros cantones, muchas veces habitamos en un cantón, ¿verdad? Es nuestro sitio de dormir, pero trabajamos en otro totalmente distinto. Y eso es una realidad, por lo menos en Costa Rica, y me imagino que se replica muchas veces en muchas otras sociedades latinoamericanas, que sé que hay mucha gente que nos ven de otros lados. Pero qué interesante esta propuesta y esta visión, esta pregunta que nos estás dejando, porque realmente tenemos que hacernos todos los actores sociales y principalmente nosotros como profesionales del sector salud, hacernos esa pregunta. ¿Estamos favoreciendo solamente el concepto minimalista de salud como la ausencia de la enfermedad? Eso ya está más que superado. Ahora es, como bien lo explicaste, es un concepto mucho más amplio, mucho más complejo, que suma los determinantes sociales, que suma la calidad de vida y también todas las patologías que tiene este paciente. Se dice, por lo que he también investigado en estos días sobre este tema, no solo por el tema del suicidio, que yo creo que ese por sí solo va a ser un tema que te quiero invitar, que traigamos a otros expertos también en ese tema, porque es un tema sumamente delicado y es un tema muy tabú, dentro de lo tabú que de por sí ya es hablar de la salud mental. Y quiero dedicarle ese espacio más abiertamente para hablarlo. Pero en concretamente aquí se ha hablado que por el contexto de la pandemia, puede pasar de más o menos una incidencia de 4.8% a casi un 11% de padecimientos como depresión y ansiedad, que son de por sí ya dos patologías muy comunes en nuestra sociedad. Y es algo que quizás no lo hablamos abiertamente. Nosotros los hombres tenemos un poco más delimitante de cómo hablar de nuestros propios sentimientos, de cómo enfrentamos las situaciones que estamos viviendo, de aislamiento, de disminución de salarios, de pérdidas de trabajo, de toda la responsabilidad que tenemos de hacer frente de nuestros deberes día a día con toda esta circunstancia que estamos viviendo. ¿Qué características, bueno, antes de hacerte esa pregunta y dando pie a lo que la gente se está uniendo, hay mucha gente que está aquí saludando. Les recuerdo que esto es un espacio que se llama Salud y Farmacia, generado por el Consultorio de Atención Farmacéutica Privada GTM. Y tengo por acá una pregunta muy interesante, antes de hacerte la otra que quería para seguir con la conversación. Carol Garita Lizano nos escribe y nos pone que la salud mental es responsabilidad de todos y todas. Es un tema focal en un contexto como el actual. Excelente iniciativa.
Muchas gracias, Carol, porque precisamente para esto es esta iniciativa, para que ustedes se involucren y hacer una mejor sociedad y una sociedad con una información veraz y a la mano, porque también estamos viviendo, Vilma, un tema de lo que se está llamando la infodemia, ¿verdad? Un tema de un ataque de las noticias falsas que están generando también mucha angustia, mucha desinformación, en un mundo en que la información está a un clic, a un botón. ¿Qué me dices al respecto de este comentario de Carol Garita? Bueno, muchas gracias, Carol. Efectivamente, yo creo que yo tengo una frase, la pandemia nos colonizó, es decir, la pandemia llegó y se instaló en todas las esferas de la vida, está metida hasta en el cuarto de la pareja, ¿verdad? Sí, se metió en el trabajo, en lo laboral, en lo educativo, en la sala, en la mesa de la sala, la mesa del comedor que ahora es dormito, que ahora es escritorio, ahí Centro de estudian, estudios. ahí se trabaja, ahí se come, de verdad, etcétera. Entonces, eh, eh, llegó, como decías al inicio, unos diciendo que eran noticias de que en China había una enfermedad nueva, ¿ya? ¿Verdad? Y ahí venía la bola, ¿verdad? Y entonces luego empezamos a ver noticias de Italia y España. Uy, sí, qué feo, mira, pobre gente, ¿verdad? Pero no Y es nosotros la conmigo. tenemos instalada acá, ¿verdad? Exactamente. El 13 del 6 de marzo se anuncia que hay el primer caso y el 16 de marzo todo el mundo va para la casa, ¿verdad? Y yo creo que nadie se imaginaba que íbamos a estar tanto tiempo. La gente dice, no, 15 días, no, un mes, 2 meses. Y bueno, vamos por donde vamos y la situación está difícil. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en una situación de crisis, casi una situación que llamamos límite. ¿Por qué límite? Porque las personas, hablando de este tema, uno a través de la vida, por las experiencias de la vida, por lo que va aprendiendo, por la trayectoria, por las redes de apoyo que se tienen, uno va generando, como decirte, recursos, como fortalezas para enfrentar la adversidad de la vida, ¿verdad? Adversidad, la que sea, la muerte de un familiar, una enfermedad, un despido, cosas duras, ¿verdad? Pero la pandemia descolocó, quitó todo el lugar, ¿verdad? Entonces, realmente lo que ha pasado es que rebasó, es decir, como que uno tiene un maletincito, ¿verdad? Con el que anda por todo lado y que le sirve para enfrentar las cosas. La pandemia agarró y nos pateó todos el maletín, ¿verdad? Y ¿verdad? Para decirlo metafóricamente. Y dice, ya no sirve. Perdimos como todas las anclas, perdimos como todos los de dónde agarrarnos, ¿verdad? Entonces, la gente además hemos perdido la vida cotidiana que teníamos antes, los hábitos más elementales los perdimos y de un pronto a otro. No Claro. hubo un proceso como para irse acomodando. Lo estamos haciendo en el camino, sí, claro, pero el costo ha sido alto. Eh, entonces estamos viviendo una época de duelos, de pérdidas, ¿verdad? Una época de mucha incertidumbre. O sea, lo único seguro es que todo está cambiando y que cambia todos los días, ¿verdad? Y que no sabemos para dónde. Hay sensaciones de mucha impotencia precisamente por eso. La pandemia ha traído además todo el drama social, económico, ¿verdad? Laboral para muchas familias. Imagínate que en el despacho de atención psicológica que abrió el Colegio de Psicólogos, me parece que el 4 de mayo, que es un servicio de voluntariado de profesionales, de colegas que están de verdad en una trinchera ahí atendiendo Aportando, emergencias a nivel sí. psicológico, ¿verdad? Exactamente. Al 8 de agosto se habían recibido 2.895 llamadas. Va. ¿Quiénes llaman más? Las mujeres y las personas adultas mayores. ¿Cuáles son los motivos por los que la gente está llamando? Está llamando por, por toda la sintomatología de ansiedad, ¿verdad? Está llamando por miedo al contagio, está llamando por el aislamiento,
y está llamando por todos los conflictos familiares y de todo agresión. lo que tiene que ver con el vínculo, con las Ujú, relaciones, ¿verdad? Entonces, efectivamente, si uno se da cuenta, y por el tema económico, ¿verdad? Por la angustia económica. ujú, Esos son los principales motivos por los que la gente está llamando. O sea, hay un desborde, ¿verdad? Hay un desborde de la emocionalidad, hay una sensación de que no se está pudiendo lidiar con todo, hay un recargo efectivamente en las mujeres, está por verse cuando volvamos de esto, este, si nos atrasamos, mi hipótesis un poco es que sí, mm, nos atrasamos o nos devolvimos en los roles de las mujeres, que las mujeres están volviendo a la casa, aunque fueran profesionales, y en realidad se están encargando del cuidado, de lo de las tareas escolares, están haciendo teletrabajo mm, algunas, están viendo cómo administran la plata para que alcance, ¿verdad? Si son jefas de hogar o si tienen compañeros de vida, esposos, ¿verdad? Parejas que se vieron reducidos sus ingresos. Entonces hay que lidiar con un montón de cosas al mismo tiempo. Entonces el tema del duelo y la pérdida no es menor. También hay un tema, bueno, de ansiedad, que es un miedo anticipatorio. ujú. Claro, anticipo que algo viene, que algo malo viene, que algo puede pasar, que puede pasar el contagio, las personas que están con reducción de jornada, está el temor de que pueden perder lo poquito que tienen, Ujú. ¿verdad? La persona que está desempleada ya perdió el ingreso, la persona que no tenía trabajo ahora menos que va a encontrar, ¿verdad? Y luego todo lo que tiene que ver con el estrés y que es como crónico, es una fatiga crónica. ¿Por qué? Porque hay que hacer un esfuerzo mayor, porque todo esto se da con además muy pocas posibilidades de redes de apoyo, Claro, porque no podemos salir, tenemos que encerrarnos, tenemos que mantener, limitarnos el encuentro con limitar. los demás, y lo natural, Luis Carlos, en los seres humanos, lo natural es que somos seres sociales, que necesitamos de los otros. ¿Verdad? Yo creo que un poco también parte del estigma, ahora que preguntabas, es que ha habido como una tendencia últimamente a pensar y a decir, y lo dicen muchas personas, Ujú. profesionales y no profesionales, de que los seres humanos somos omnipotentes. Y eso no es cierto. Siempre ocupamos a los demás, siempre, ¿verdad? Porque esa es nuestra naturaleza, nuestra Y esencia es que somos seres sociales. creo que ese es Entonces, un, el problema es complejo. sí, creo que esto es un aprendizaje que de esto sale el doctor Mariano Madurga, español. Él dice que esta es una pandemia democrática, porque vos lo decías que incluía a todo el mundo, porque a todo sector, a todo el mundo, sin importar ninguna distinción, nos está afectando absolutamente a todos. Me llama mucho la atención la analogía que haces con el maletincito que se desbordó, ¿verdad? De todas esas situaciones o esas capacidades que teníamos para podernos enfrentar el día a día. Pero ¿qué pasa cuando ese maletincito no estaba con el kit completo, ¿verdad? Cuando nos hacía falta, ya de por sí, antes de todo esto, nos hacían falta elementos que nos hicieran empoderarnos a nosotros mismos y tener una mejor salud mental. Y como decís ahora, tras de que habían carencias en algunas partes individuales de ese fortalecimiento para enfrentarnos el día a día a la vida, ahora todavía más porque nos lo tiraron, ¿verdad? Nos lo desarmaron y estamos enfrentándonos a cambios. Aquí no quiero dejar pasar temas que estaban la gente muy, muy interesada con el tema. Les agradezco que estén conectados con salud y farmacia de GTM. El doctor Luis Jiménez Briceño, él es médico endocrinólogo, un gran amigo de este espacio, dice, muy cierto, la pandemia nos colonizó, pero me parece muy fácil decir, quédate en casa, pero no hay una política de gobierno de cómo paliar los efectos de ese aislamiento. Mucho paciente se descompensa, comemos más, hacemos menos ejercicio, hay más estrés, más dificultad para convivir, etcétera. Se crea un temor enorme a que afuera está el enemigo. Y muchas personas sensibles
como adultos mayores son golpeados emocionalmente. Se dice que no salir y no ir a sitios de ejercicio, ni siquiera a parques. Entonces eso es un comentario que nos está haciendo aquí el doctor Jiménez y leo también por acá de la doctora Dinia Rencio, que la doctora Rencio creo que es de Salvador, que nos está escuchando. Dice por acá, buenas noches. Mi pregunta es para la licenciada, ¿cómo han manejado ustedes como psicólogos a sus pacientes, a sus familias, etcétera, la salud mental que va afectando internacionalmente? Saludes. También aclaro que la Vilma, más que una consulta clínica, ella tiene mucha expertise en el área de niñez y adolescencia. Pero Vilma, si querés referirte a estas dos consultas. Bueno, voy a intentar a ver si me queda algo, me recordás. Claro, Primero quisiera decir que la pandemia era democrática al principio, ¿verdad? Es decir, vamos a ver, todos somos susceptibles del contagio, pero ya se ha estado viendo que en este momento no todo el mundo o sea, el contagio no es igual. Inclusive en la salud mental ya desde antes se sabía que había más vulnerables. claro. Por ejemplo, las personas pobres, las personas migrantes y refugiadas, las personas con alguna discapacidad, las mujeres o las personas víctimas de violencia, las personas desempleadas, ¿verdad? Y las personas indígenas y los adultos mayores. Que en este momento con la pandemia ha sido, como te digo, hablaba con un colega que atiende parte del despacho y me contaba que algunas de las principales o más frecuentes tipos de llamadas de estas personas adultas mayores es el miedo al contagio, pero es eso que estaba señalando, creo que la primera persona que dijiste, Sí, el doctor el Jiménez. doctor. Ajá, es decir, mucho miedo, el problema de que las familias optaron como por encerrarlos, ¿verdad? Optaron por impedirles y cortarles su autonomía, porque se nos olvida que son adultos mayores. Los adultos mayores no son niños, Por ejemplo, son personas que son sí, autónomas, te ¿verdad? interrumpo un Que son momento acá. independientes. Vilma, te interrumpo un momento acá. Me recordé en este momento en Chile, se dio la orden, ¿verdad? Políticas distintas a Costa Rica, pero se dio la orden de que no podían salir, era prohibitivo, incluso con multas, con penas económicas, si los adultos mayores salían. Fue hasta hace muy pocos días, si no fue esta semana, fue a finales de la semana pasada, que ya se les permitió al adulto mayor salir. Y estamos hablando que han pasado 5 meses de hacinamiento. Pero como lo estás diciendo, también aquí en Costa Rica, aunque no hay una orden expresa o legal o económica de que no puedan salir de su casa. Pero como dice el doctor Jiménez, estamos encerrados todos. Sí, el tema acá es que, y eso se ha discutido en otros foros, ¿verdad? Y también podría invitar a alguien más en esa línea, pero lo que se ha visto, no solo en Costa Rica, sino en otros países, es que como que se ha creado como una contradicción o dos rutas diferentes y a veces hasta contradictorias o excluyentes entre el manejo sanitario de la crisis, de la pandemia y el manejo económico y social. Y igual que pasa con la salud mental, que la salud es una sola, la vida de las personas es una sola. O sea, una es mamá, es trabajadora, si tiene pareja, es pareja, ¿verdad? Es decir, todo va junto, entonces no se puede separar una cosa de la otra, ¿verdad? Y efectivamente, pues el impacto en lo económico ha sido muy fuerte en términos de que la carga más pesada la están pagando, digamos, sintiendo muchas de las personas trabajadoras. Vamos a decir que en Costa Rica ya de por sí teníamos un problema muy serio de empleo, de subempleo y de empleo informal, ¿verdad? De empleo informal. Entonces, ya de por sí la gente que tenía empleo informal o subempleo está en condiciones mucho más precarias, porque también quería llegar acá. O sea, la pandemia
como cualquier crisis, lo que hace es que exacerba lo que ya teníamos, de bueno y de malo. Es decir, la gente que es solidaria, etcétera, está más, y la gente que es consciente está más, pero la gente que no, no, ¿verdad? Y los problemas de vínculo que teníamos, por ejemplo, en la familia, como señalaba creo que el doctor también, familiares, no se arreglan con la pandemia. De hecho, por ejemplo, quienes estamos trabajando con niñez y adolescencia, tenemos una gran preocupación, porque los niños no contestan las encuestas del INEC de ninguna instancia. La forma en que nos dábamos cuenta de lo que sucedía con nuestra niñez y adolescencia era en los centros educativos, generalmente, pero ahora no están yendo a la escuela, ¿verdad? Sí. Es lo mismo que está pasando con las mujeres que sufren violencia intrafamiliar. No sabemos si es que no hay, porque los números no han aumentado, o es porque las mujeres no pueden hablar, porque tienen a la persona que las violenta a la par en la casa. Y no pueden salir. Entonces, tampoco, ¿verdad? Cuando no estábamos... ¿Perdón? Y no pueden salir, o sea, no tienen esa facilidad, también no pueden salir fácilmente de sus casas. Entonces, por eso no sabemos si están aumentando las cifras, ¿verdad? Que es muy probablemente que sí. No pueden salir, no pueden necesitar. Y las instituciones están también colapsadas, las públicas, porque el desborde, digamos, de la demanda, de la respuesta de lo público, ha sido también muy, muy grande, ¿verdad? Entonces, sí, transitando la pandemia, porque hemos ido transitando la pandemia, unos mejor que otros, ¿verdad? Cuando se sobresalen, digamos, se sobresaltan las desigualdades que ya teníamos. Costa Rica es el segundo país, creo, más desigual de América Latina. No más pobre, sino más desigual. Entonces, que eso yo creo que es peor, ¿verdad? Entonces, esas desigualdades sociales que tienen que ver con que hay gente que la está pasando muy mal, que ya la estaba pasando muy mal antes de la pandemia, es decir, que no estábamos cumpliendo con esos criterios del bienestar integral, ¿verdad? Está llegando a situaciones mucho más difíciles. Y la gente que tenía algún nivel, digamos, de dificultad, de malestar emocional, ¿verdad? Ahora obviamente se incrementa y se agudiza toda esta sintomatología de ansiedad o de estrés crónico. ¿Por qué? Porque decía ahora hace un ratito, hay que resistir. Eso es lo que hemos entendido, ¿verdad? Resistir. Pero la resistencia de todo tipo, económica, hacer que rinda la plata, cumplir con las tareas de los chiquitos en la escuela y en el colegio, mandar todo lo que se solicita, cumplir con el teletrabajo, porque vamos a ver, esto también está recayendo sobre las mujeres. Entonces, por ejemplo, las mujeres están haciendo teletrabajo, no es, tienen que trabajar, tienen a los niños en la casa. Entonces, no es que pueden quedarse toda la mañana haciendo la tarea con el chiquito. Es que tienen que responderle a una jefatura que también les está exigiendo cosas, ¿verdad? Entonces, no es tan sencillo. Entonces, todo eso, los hombres igual con sus situaciones, ¿verdad? De estrés, de miedo, de salir. A mí me decía un señor un día, vea, yo quisiera no ir, yo quisiera no salir de mi casa, porque tiene que trabajar fuera de su casa. Vea lo que es la vida, hay gente que está haciendo salir, yo deseo poderme quedar en la casa, porque se siente sumamente abrumado. Y vulnerable. No solamente con que se puede contagiar, ¿verdad? Sino con que puede contagiar a su familia. Esa sensación de la vulnerabilidad que estás diciendo es sumamente importante. Y es uno de los principales motivos, digamos, también que puede causar, digamos, alguna sintomatología a nivel mental, que tiene que ver con que la pandemia, más que nunca antes, nos expone a todos, nos hace conscientes de nuestra vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, y de que esto es un tema colectivo, también eso contribuye a generar impotencia, porque en esto sabemos que no es solamente que me cuide yo, es que si los que están alrededor mío y en general y la sociedad costarricense como tal no tiene prácticas de autocuidado y de cuidado responsable de los otros, entonces la situación se va a empeorar. Es un tema de solidaridad básica y de responsabilidad colectiva elemental, y en eso también me parece que no nos está yendo muy bien. Sí, porque incluso hay ciertos grupos o movimientos que
sin comprenderlo uno, ¿verdad? Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que andan buscando? Más allá de la desestabilidad social, ¿verdad? O de generar un rompimiento, un cisma en nuestra sociedad, hay grupos que están promoviendo que se genere más desinformación, más odio, ¿verdad? Más segregación, y eso nos pone todavía mucho más vulnerables. Estamos llegando a un punto muy Pero, importante. ¿verdad? Dime, Pues, dime, nada dime. más, ¿verdad? Que te interrumpa y es muy interesante ver, y eso lo han anotado otras, en otros países también, y lo estamos viendo en noticias todo el tiempo. Hay otra cosa que ha tenido la pandemia y que yo creo que ha contribuido a exacerbar también algunas veces todo el malestar como emocional, psicológico, que es que la pandemia ha agudizado la polarización social. O sea, ha Ujú, contribuido a seguir partiendo a las sociedades, ¿verdad? claro. Ha contribuido a seguir generando rupturas, ¿verdad? En los tejidos sociales que teníamos. Entonces ya no solamente la impotencia o la angustia por lo que me puede pasar a mí, sino por lo que le puede pasar al país, ¿verdad? Lo que le está pasando Ujú, al mundo, lo que le puede pasar a mi comunidad. Esa es una preocupación también, no por nada tuvo el efecto que tuvo las declaraciones de este obispo de Tirarán, que se me fue el ujú, nombre en este momento, ¿verdad? Porque él lo que hace es finalmente un discurso, digamos, él apela vehementemente a la concertación, al diálogo social, a ponernos de acuerdo para sacar adelante, ¿verdad?, al país. Y además clama evidentemente o explícitamente por los sectores que han sido más golpeados, ¿verdad? Que claro. no son pocos, Y que un no son diálogo, pocos y que... no, perdona, y un diálogo social que no está siendo muy claro en este momento, ¿verdad? Que no se ve muy claro cuáles son esos mecanismos de comunicación y de diálogo social, porque más bien esa ruptura de este tejido social cada vez se va rasgando mucho más, ¿verdad? Y entonces esto a todos los sectores nos está preocupando y como profesionales tenemos que asumir nuestro rol de liderazgo, no solamente en el tema de salud como tal, sino de la integralidad de la salud, ¿verdad? Mental y de hacer espacios. Me quedó muy claro y eras que me caló muchísimo esta idea de realmente tenés una comunidad apta para que niños y adolescentes crezcan y se desarrollen y puedan potenciar todas sus habilidades. Eso es una gran pregunta que como Así es, sociedad me quedan así muchos es. puntos suspensivos. Exacto. Y quisiera un poco referirme a la pregunta de la compañera de Salvador. Ajá. Vamos a ver, yo no estoy en el Ministerio de Salud, pero lo que conozco, bueno, se ha manejado en diferentes niveles, fundamentalmente en el nivel del Ministerio de Salud, ¿verdad? Con la Secretaría Técnica de Salud, la iniciativa de esta alianza entre el Ministerio de Salud y el Colegio de Profesionales en Psicología, con esta línea 1322 del Ujú, despacho, ¿verdad? Que funciona 24/7 todos los días. Eh, o sea, y bueno, lo que se atiende en los servicios de emergencia, ¿verdad? Y luego la gente que en Costa Rica es un tema casi como de élite, ¿verdad? La atención psicológica, la terapia. Y además se entiende la salud mental solamente como en esos términos de la atención cuando ya la gente tiene una situación. Cada vez se ha ido, digamos, perdiendo de vista ese nivel, por ejemplo, comunitario, ¿verdad?, de la atención en salud mental. Entonces, el otro nivel, digamos, es el nivel de la consulta privada que hacen ujú, colegas, que ahora el colegio aprobó ante toda esta situación, pues la telepsicología, están haciendo consultas, pero bueno, claro. imagínense ustedes cuánta gente puede pagar eso en este momento. Mm, Es complicado. Entonces, yo creo que es una deuda que como países le debemos. Es un saldo en rojo que tenemos y que yo esperaría que después de esto, por un tema de necesidad, pero un tema también, ojalá por voluntad política y por conciencia, se pueda atender en los múltiples niveles que tiene, ¿verdad? Porque una persona que no tiene que comer, una persona que no vive en un barrio que es seguro, ¿verdad?
Una persona que vive en una comunidad donde el espacio recreativo, si lo hay, está tomado, ¿verdad? Por las bandas, por las pandillas, donde los niños no pueden ir porque es un peligro, de ahí eso coarta la salud mental. Y la salud mental, por ejemplo, el desarrollo evolutivo de un niño o de un joven no puede depender solamente de los recursos que la familia le dé, ¿verdad? Ahí vienen las inequidades, ahí viene la desigualdad, ¿verdad? Entonces tenemos que crear comunidades donde eso que decía, donde haya diferentes, por ejemplo, las escuelas de música que tienen algunas municipalidades, que es una maravilla, que son gratis, etcétera. Pero eso hay que hacerlo más, ¿verdad? Y hay muchos en este momento iniciativas o posturas que están diciendo que si no ya, pero que si no en la salida de la pandemia, se tiene que trabajar articuladamente el sector cultural de los países, el sector de toda la parte de deportes y el sector salud. Y educación. O sea, tiene que ser mediante el arte, mediante la cultura, mediante el deporte y todas estas expresiones de la diversidad de lo que somos los seres humanos, ¿verdad? Son elementos fundamentales en la prevención y atención de situaciones a nivel mental y también, por supuesto, físico, porque el costo, y eso lo vamos a ver, y las docentes están preocupadas también en el gremio docente, los impactos en el desarrollo físico, ¿verdad? Cognitivo, intelectual de los chicos, de los niños y niñas y de los jóvenes, pero especialmente de los niños, vamos a ver cómo va a ser, pero se teme que puede ser importante, porque en la escuela los niños corren, ¿verdad? Hacen una serie de habilidades, las desarrollan, que evidentemente en la casa pues no se pueden hacer por muchas razones. No, y ese tema de educación también es un tema que más adelante quiero también ampliar en este espacio educativo, porque se está viendo totalmente lesionado también, ¿verdad? Todo ese desarrollo cognitivo y el impacto que esto va a tener a mediano y corto plazo, ¿verdad? En nuestra sociedad. Eso va a ser un tema muy interesante para los próximos años, todo este impacto que ha generado la virtualidad la educación en forma virtual también nos pasó por encima a todos, ¿verdad? Sé que sos también docente universitaria y es muy complicado, ¿verdad? También el transmitir y el cambiar un chip, ¿verdad? Que ya teníamos y poder darlo de otra manera. Creo que contestaste a esta pregunta que el doctor Jiménez también nos hace, pero si querés ampliarla, ha participado el Colegio de Psicólogos en asesoría al gobierno. Yo creo que queda bastante claro en la posición que ha tenido el Colegio de Psicólogos y esta apertura, digamos, con estas líneas telefónicas gratuitas y apoyando en el 1322, ¿verdad? Es el número, Vilma. 1322. 1322 para poder facilitar, ¿verdad? Poder permear un poco a la sociedad que no está pudiendo tener los recursos a acceder a este tipo de servicios. Pero no sé si quieres referirte, ampliar más este tema. Bueno, en realidad yo sé, yo he estado un poco cercana al colegio, pero no soy parte de la junta directiva, ni nada por el estilo, pero sé que se han estado ahorita como coordinando de hecho el domingo hubo un programa, ¿verdad? A nivel televisivo, el presidente del colegio, Oscar Valverde, señalaba que están tratando de negociar y de ver cómo se pasa del voluntariado a una estrategia que sea más sostenible, porque voluntariado es voluntariado, ¿verdad? Y hablando del desgaste y del estrés y del burnout, que especialmente están teniendo los profesionales de salud, que ese es otro tema que podrías también ese es otro gran tema. Conversar, ¿verdad? Porque el impacto del personal de salud que está en primera línea es fregado, ¿verdad? Estaba leyendo, por ejemplo, que en China, a partir de la pandemia hay un aumento en tasas, por ejemplo, de depresión del 50%, ansiedad 45%, insomnio 34%, es decir, el tema se las trae, ¿no? Pero digamos que se han estado haciendo ese tipo de gestiones, desconozco si hay otro tipo de asesorías, digamos, del colegio hacia el ministerio, o si el ministerio ha solicitado el acompañamiento del colegio. Realmente no podría contestar eso. No, sino claro, muchísimas gracias, Vilma. Como todo se va llegando
a su tiempo. Ya casi estamos concluyendo. Ha sido maravilloso conversar contigo. Bueno, sabes que eres una amiga entrañable y una profesional que admiro muchísimo. Nos has dejado también el tapete temas muy interesantes, ¿verdad? Que vamos a ir desarrollando poco a poco en estos espacios. Y recuerda que esta es tu casa, este es tu espacio Gracias. y que más bien agradezco enormemente que colabores con esta iniciativa y que podamos proyectar a la sociedad cosas distintas. En este cierre, Vilma, quisiera que más bien nos has pintado ya un poco bastante gráfico el panorama y nos has dejado temas sumamente importantes en el tapete, pero tal vez como para ir concluyendo con esta sesión en vivo, ¿qué tips, qué consejos nos daría ya un poco más para la inmediatez? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud mental en estos momentos? Bueno, a mí ese tema de los tips no me convence mucho. Y los consejos es complicado porque cada circunstancia es particular. Pero bueno, me atrevería como a decir algunas recomendaciones generales de cosas que la gente podría pensar y ver cómo las aterriza a sus circunstancias, ¿verdad? Bueno, lo primero es hacerse acompañar, ¿verdad? Siempre hacerse acompañar. Necesitamos de otros, de interlocutores, ¿verdad? Y ahí es importante recordar a los papás que los hijos no son, los hijos no son interlocutores, los hijos no son amigos, son hijos, ¿verdad? Ujú, Entonces que sean otras personas adultas, una hermana, una amiga, ¿verdad? No sé. Pero siempre hacerse acompañar, pedir ayuda y ofrecer ayuda. Es ujú, sumamente importante. No solo ofrecerla, sino también solicitarla cuando sea necesario. Una ayuda puede ser una escucha, puede ser una bolsa de arroz, puede ser 2.000 colones que me hacen falta para terminar de pagar la luz, ujú. ¿verdad? Ese Ser, ser más tipo de solidarios. cosas. Eh, Puede ser la solidaridad, exactamente. Eh, Hay que estarse automonitoreando, cómo me estoy sintiendo, qué estoy pensando, ¿verdad? Lo que decías de la información es absolutamente fundamental, es una de las recomendaciones que da la OMS. Primero, ver información solamente oficial, ¿verdad? Inclusive la información oficial, todos tenemos un pensamiento crítico, todos filtramos la información. Entonces, ver qué de eso yo necesito Ujú, para mi estrategia, ¿verdad? Eso es filtrar a lo que a mí me sirve para mi cuidado, porque el eje de todo esto es cuidarnos a nosotros mismos y a la gente cercana y por lo tanto en rebote también ayudamos al país, ¿verdad? A la comunidad. Entonces, y en ese sentido la información, cuando me llegue información, un WhatsApp o lo que sea, detenerme y no compartir, como decimos en Costa Rica, a lo loco. Esa información que yo voy a enviar, ¿de qué le sirve a la otra persona? ¿Verdad? ujú, Pensar eso, cuál es la utilidad de esa información y la veracidad de la información, eso es muy importante. Y ahí irse monitoreando. Hay personas que les ayuda a ver muchas noticias, hay gente que prefiere que no. Ahora, y luego respetarse los ritmos. Puede ser que yo hoy tenga ganas de ver todas las noticias, pero mañana no, y eso se vale también, ¿verdad? Tenerle paciencia a los otros. Nadie está obligado a lo imposible. Estamos en tiempos de pandemia, estamos en tiempos de que hasta el tiempo cambió. Los tiempos son diferentes. Entonces vamos a ir a ritmos diferentes. Estamos reconociéndonos cómo somos en estos tiempos de pandemia y cómo son los otros también, ¿verdad? Cómo funcionan los otros. Entonces esa parte de comprensión, de empatía, inclusive la OMS habla de compasión, ¿verdad? ujú, Es muy importante. Y me parece que también, bueno, pues acatar todas las indicaciones de las autoridades sanitarias hasta donde se pueda y hasta donde sea posible, ¿verdad? Y luego ir pensando en que no podemos estar, por supuesto, un año, 2 años encerrados hasta que llegue la vacuna, ujú, ¿verdad? Que tenemos que ir aprendiendo a vivir responsablemente con esto, ¿verdad? Y a ser empáticos y solidarios y a también entender que esto
pero que tenemos que atravesar. No se puede, uno no se lo puede brincar. Mucha gente me ha dicho, yo lo que quisiera es abrir los ojos mañana y que ya se acabara esto. Es más, voy a contar esta anécdota. Una niña me dijo, yo lo que, de 8 años, yo lo que quiero saber es que cuándo se va a terminar esta cochinada de la pandemia, ¿verdad? Y efectivamente, esa niña recoge el sentir de muchas personas, Claro. ¿verdad? Ella está cansada, ya no quiere estar más en la casa, quiere ir a la escuela, pero bueno, hay que atravesarlo. Entonces tenemos que encontrar formas más solidarias, más sanas de pasar esto, aunque es difícil, Claro. y reconocer que es difícil, reconocer que me está costando, reconocer que hay emociones difíciles y reconocer que a veces todas las recomendaciones que dan en los medios o en los webinarios a mí no me sirven, porque cada quien tiene que construir sus propios caminos con lo que tiene y como puede para ir sobrellevando esto, ¿verdad? Eso yo creo que sería como mi reflexión final y si me dejas leer una cosita antes. Sí, que, quizás nada más antes de darte este espacio, porque sé que querías hacer esta reflexión final, reúno todo esto, Vilma, en que nos sentimos vulnerables y no está mal buscar ayuda. Cualquiera, Así profesionales o es. no, todas las personas tienen su valor y su importancia y estamos enfrentando unas situaciones muy, muy complejas. Y si nos sentimos vulnerables en todo en este transitar, en esta nueva realidad, debemos buscar ayuda, levantar la mano. Y no es mal sentirse vulnerable, lo malo es no buscar ayuda, aislarse. Y como bien lo dijiste, somos seres sociables que debemos integrarnos. Por aquí nada más quiero decir las últimas palabritas que están. Hay mucha gente que está queriendo participar y que está poniendo cosas muy bonitas. Excelente enfoque comunitario y social sobre la salud mental. Muchas gracias, Carol Garita, por tus comentarios. Nos dice por aquí, eso todos queremos saber, dice Marianela Fernández, cómo hacer estos cambios probablemente. Es verdad que cada quien se cuida como puede y como sabe, pero todos al final queremos seguir con salud para nosotros y nuestra familia. Esta es la idea. Así Gracias a es. todos. Vilma, te dejo los últimos minutos que nos des esa reflexión que quieres dar y agradezco enormemente a que hayas estado en este espacio. De verdad, esta es tu casa, Vilma. Adelante. Muchas gracias. No, yo nada más quería terminar con un poema que me gusta mucho, que en estos días tenía muy presente, de Juan Gelman, español. Y voy a leer la primera estrofa y la segunda, luego te lo puede pasar y si lo querés compartir. Claro. La primera estrofa y la última. Dice, los sueños rotos por la realidad, los compañeros rotos por la realidad, los sueños de los compañeros rotos, ¿están verdaderamente rotos, perdidos, nada? Y los pedacitos rotos del sueño, ¿se juntarán alguna vez? ¿Se juntarán algún día, pedacitos? ¿Están diciendo que los enganchemos al tejido del sueño general? ¿Están diciendo que soñemos mejor? Y yo creo que esa es un poco la tarea, pensar cómo queremos soñar y cómo queremos que sea este país y tal vez este planeta. Y que todos tenemos alguna cuota de responsabilidad en eso. Gracias, Luisca, de verdad, como siempre, conversar con vos, a todas las personas que participaron. Fue realmente un rato muy ameno y muchísimas gracias de verdad por la invitación. Sí, no, y quiero agradecerte porque también era tu noche libre, lo sé, sé lo que valoras tu espacio y agradezco enormemente que hayas dedicado este ratito para con nosotros. Te mando Para nada, muchas gracias. un fuerte abrazo a la distancia Igualmente. y nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Esto es un programa más de salud y farmacia desde gestión de la terapia con medicamentos, el consultorio de atención farmacéutica privada. Nos vemos todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias a todos.